Venezuela, ya llegamos al viernes. Zulay Rosas y María Gabriela Rodríguez, felices de acompañarles a través de Venezolana de Televisión. Hola, Zulay. Hola, María Gabriela. Saludos a todos quienes nos sintonizan a esta hora a través de las pantallas de Venezolana de Televisión y los invitamos a que nos acompañen a este recorrido informativo, a conocer las noticias que destacan a esta hora. Y este viernes, la presidenta de la República, Delcy Rodríguez, recorrió más de 40 stands de expositores ubicados en el Centro de Convenciones de La Carlota, que participan en la Expoferia Escolar 2026-2027. Esta expoferia está orientada a fortalecer el tejido productivo del país y ofrecer a los venezolanos una opción para obtener artículos y accesorios para el regreso a clases 2026-2027. Allí hay una variedad de productos, María Gabriela. Justamente, Zulay, ¿qué conseguir en esta expoferias? Uniformes, calzado y útiles escolares. De igual manera, hay otras 120 ferias simultáneas en todo el país con la participación de 1.500 empresas y emprendedores, distribuidos de la siguiente manera: 900 de uniformes, 150 de calzados y 450 de útiles escolares. La Expoferia de La Carlota se puede visitar desde hoy, 21 de agosto, al 5 de octubre, en horario desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Allí encontrarán precios accesibles, hasta con un 35% de ahorro. A continuación vamos a escuchar a la presidenta Delcy Rodríguez una vez finalizado el recorrido en los stands. Tenemos previstas 120 ferias escolares en todo el territorio nacional, justamente para atender que los padres ya empiecen a preparar los útiles, los uniformes para nuestros niños y el regreso a clase en septiembre. Estas 120 ferias escolares es gracias al esfuerzo de la industria nacional, de los emprendimientos, de la economía comunal que participa en elaboración de uniformes, en el Plan Z para atender a nuestros niños en el plan escolar, también en el Plan Z para atender a los maestros, a las maestras, plan ropa. Así que es un esfuerzo integrado para el regreso a clases, cómo sostener, cómo apoyar el regreso de nuestros niños, de nuestros maestros a las actividades escolares nuevamente, los útiles escolares. Así que estamos desplegados en todo el territorio nacional y con estas 120 ferias lo que buscamos es un ahorro para los padres y las madres, un ahorro entre el 30 y el 35% si van a los comercios tradicionales. En las ferias van a tener ahorro en cuanto a los precios. Bueno, y además de esta expoferia escolar, María Gabriela, allí en el mismo Centro de Convenciones de La Carlota, justo al lado de la feria escolar, se abrieron las puertas en el día de hoy de la expoferia Niños y Niñas Productores, que antes de ser suspendida por los sismos del pasado mes de junio, tenía en su haber unos 700.000 visitas. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta de la República. Estamos abriendo nuevamente la Expo Niños Productores. El Expo Niños han sido realmente un gran evento para la familia venezolana. Cuando hicimos Expo Simón, Expo Niños Productores, ya hemos acumulado visitas por encima de 6 millones de personas y de niños que han visitado. Y hoy justamente estamos reabriendo, hicimos Expo Niños en el universo, en el espacio, que también fue extraordinario. Y hoy estamos, que nuestros niños aprendan las actividades económicas más importantes del país, cómo se forman los hidrocarburos, la minería, la agricultura regenerativa con respeto a la naturaleza. Así que estamos muy contentos. Todo lo que se trate de atender a nuestros niños, a las niñas, a la juventud, es motivo de felicidad para nosotros como gobierno. Escuchábamos a la presidenta Delcy, Zulay, entonces en lo que fue esta actividad. Ya se abre entonces nuevamente la Expo Niños y Niños Productores. Vemos que se habilita también una feria escolar, no solo aquí en Caracas, sino en el resto del país. Esto también para acompañar a las familias en lo que es ese proceso que, los hemos vivido con nuestros chamos, en lo que es la adquisición de esos útiles escolares necesarios para su formación, para que arranquen lo que es el nuevo año escolar 2026-2027. Y en medio de ello, el futuro, la esperanza, el sentir de cada
cada ser humano, de cada venezolano. Por ello, Zulay, quiero que veamos la siguiente información que fue publicada por Interlaces. Esto es una encuesta que ellos realizan, un monitor, un muestreo de 900 entrevistas con un margen de error de 3.5 de junio-julio 2026. Y justamente, ¿qué dice esta encuesta, Zulay? Hay una autopercepción del venezolano. ¿Qué quiere decir esto? 95% del venezolano y la venezolana cree en Dios. Un 79% es emprendedor. Un 88% trabajador y trabajadora. Y un 82% muy familiar. También vemos lo que es el 96%, sin duda se siente orgulloso y orgullosa de ser venezolano. Lleva ese sello de hecho en Venezuela además. Y un 85% de los encuestados se considera esperanzador. Lo que se traduce también en un 80% optimista, así somos, así nos describimos los venezolanos y venezolanas. Y bueno, vemos entonces lo que es el sentir de el compatriota en esta fecha, junio-julio. Esta encuesta también describe un poco lo que son nuestros valores, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser. Y bueno, nos los regala Monitor País en este trabajo realizado un poco también para que allí tengamos un poquito más de nuestras cualidades, de nuestras, se puede decir, calificativos de nuestros valores. Y bueno, y es que así somos los venezolanos. Esta percepción que se tiene, esta autopercepción del venezolano lo refleja muy bien. La encuesta fue realizada a través de 900 entrevistas, pero de manera general, fíjate los porcentajes de resultados de encuestas y bueno, somos además un pueblo muy creyente, el 95% Te iba cree justamente en a Dios. decir, de eso si tú tuvieses que elegir 3, ¿cómo es Zulay? Bueno, primero hay que ser optimista, esperanzador y orgullosa de ser venezolana, que representa el 96% de la muestra que se realizó en esta encuesta. Ah, bueno, yo me voy con el trabajador, somos 100% trabajadores, familiares, creyentes y sin duda orgullosos de ser venezolano. Con esta encuesta, Zulay, nos vamos a una pausa, pero ya seguimos con mucho más. Gracias por seguir con nosotros. María Gabriela, justamente ayer en este mismo espacio hablamos del crecimiento económico de nuestro país, analizando algunas perspectivas. Presentamos cifras oficiales y proyecciones de organismos como la CEPAL. Se demostró con información del Banco Central de Venezuela que el sector financiero y el asegurador de nuestro país obtuvo un crecimiento de doble dígito por segundo trimestre consecutivo. ¿Qué representa ello? Que el incremento de la actividad financiera y aseguradora en el segundo trimestre fue superior en 12,64 puntos a la acumulada en los primeros 3 meses del 2026, Zulay. A eso que señalábamos ayer debemos sumar otro sector importante, que es el de la construcción. Esta área registró un efecto rebote al pasar de una contracción de menos 72% en el primer trimestre a una expansión de 16,11% entre abril y junio. Y esto no es de casualidad porque daba señales de recuperación desde el año pasado. Al finalizar 2025, algo más del 80% de los materiales de construcción se producían en nuestro país, acá en Venezuela. Para este año se estima llegar a producir 8 millones de toneladas de cemento. Justamente dirigentes del sector ferretero aseveran que cuentan con la capacidad operativa e inventario suficiente para responder a la demanda de insumos destinados a lo que es la reconstrucción y reparación de infraestructuras afectadas a los terremotos del 24 de junio. Esto quiere decir también que la producción nacional de cementos, cabillas, materiales de impermeabilización, pinturas y piezas sanitarias se encuentra activa, descartando cualquier riesgo de quiebre de stock en los establecimientos comerciales del país. Y la actividad comercial de este ramo, el sector construcción, se mantiene en constante crecimiento, evidenciándolo en la apertura diaria de nuevos puntos de venta en el país. El repunte del sector no se da solo en grandes constructoras, también se produce a nivel comunal, María Gabriela. Justamente así lo decía el ministro del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, Luis Villegas, cuando visitó lo que son las instalaciones de la bloquera comunal Fabricio
Ojeda, ubicada en la comuna Fabricio Vive, esto es en el sector Gramovén, en la parroquia Sucre, Zulay, en Catia. En esas instalaciones se producen 2.000 bloques diarios de diversos modelos, lo que permite generar bienes de utilidad social y fortalecer también lo que es la economía comunal. Y esto demuestra que el crecimiento se da a todo nivel, desde el más grande hasta el más pequeño a nivel comunal, que los materiales están además asegurados, que el motor construcción está activado y en marcha. Sí, justamente entonces vemos cómo se ha venido analizando Zulay, lo que es el crecimiento. Este sector es importante, entendiendo también que luego del pasado 24 de junio, la presidenta del CI, una de las medidas que tomó inmediatamente fue, bueno, todo lo que tiene que ver con el sector construcción debe quedarse aquí en el país. Venimos de exportar diversos materiales que son necesarios para esa construcción, pero tenemos una necesidad real en el momento, por eso todos esos materiales se quedan aquí. Justamente tenemos uno de sus representantes, un empresario que forma parte de la construcción, venía de una obra, el señor Arnaldo. ¿Cómo está? Bienvenido. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va, Arnaldo Zulay García, y María muy Gabriela? bien, bienvenido a este espacio. Y bueno, qué mejor que nos cuente su experiencia de cómo ha sido esta evolución. Compartimos algunas cifras, datos importantes de este crecimiento que además se proyecta en el sector construcción de nuestro país. Sí, se ha dado un crecimiento importante este año del sector construcción con respecto al año pasado y a los años anteriores. Venimos básicamente de una recesión producida, entre otras cosas, por las sanciones económicas. Y ahora en este momento, en este año, sí venimos con un crecimiento bien importante en todo el sector construcción, en todo. Y lo que decía María Gabriela, por ejemplo, el sector construcción tiene algunos rubros, como el nuestro puede ser, que exportábamos un rubro venezolano a 23 países. Eso, exacto, a esos países, ¿cuánto exactamente usted habla de lo que es mármol y este tipo de material que desarrolla en este caso en su empresa, granito? ¿A cuántos países llegaban y ahorita que ocurrió, bueno, todo esto, estamos trabajando para la recuperación de Venezuela, estamos sumando? Exportábamos a 23 países. Es reconocido el granito venezolano como el mejor del mundo, tiene un nivel de dureza muy alto, eso se mide como los terremotos, grados de dureza, por grados de dureza MOS. Entiendo. Y el granito venezolano es el más antiguo del mundo, el más poderoso, del sur de Venezuela y del norte del Brasil. Imagínense qué importante, además, lo que tiene que ver con el trabajo que realizamos y lo que es la valoración de nuestros materiales. Fíjese, también quisiéramos saber, además de este aporte que usted hace desde el sector construcción para contribuir a esas cifras y a este llamado que se ha hecho en nuestro país de tanto el sector privado, todas las áreas del sector privado. Usted representa el sector de granito, pero también está el ferretero, el que aporta la cabilla, el cemento, todos en su minerales conjunto. no metálicos. En su conjunto para aportar al sector construcción de nuestro país. ¿Cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo está ahorita? Está muy bien, está muy consolidado, está con muchas posibilidades de seguir creciendo. Lo que hay es que apoyarlo, básicamente, pero está muy, muy bien. En este momento está muy bien en comparación con los años previos. Los años previos hubo alguna dificultad por el tema de las sanciones, básicamente, pero ahora está muy bien, está dando pie a seguir creciendo. Ahora, fíjese también, quisiera su percepción sobre los proyectos para desarrollar viviendas en nuestro país y si ustedes, bueno, de qué manera están preparados para contribuir y colaborar. Bueno, básicamente los minerales no metálicos, es decir, el cemento, la arcilla, las cabillas, el granito, por ejemplo, son elementos que se producen en el país, que son de altísima calidad. No necesitamos ningún material de afuera, en ese caso, ¿no? Básicamente eso. Hay un sector muy importante consolidado en el país, con un buen nivel de producción, que es probable que siga aumentando. Básicamente eso. Usted ha sido enfático en la importancia de contar con certificados de calidad.
en lo Sí. que tiene que ver con sus materiales. ¿Por qué es tan importante para el desarrollo de proyectos seguros y duraderos justamente? Básicamente por la calidad de los materiales. La calidad de los materiales debe ser certificada en el país. Los diversos técnicos deben hacer sus estudios de los materiales, verificar la existencia de esos y simplemente un material seguro es una vivienda segura a futuro. Cuando usted habla de que está garantizado el abastecimiento de minerales no metálicos en nuestro país, ¿está garantizado a nivel nacional? ¿Por cuánto tiempo? Porque estamos hablando en este proceso de renacer de Venezuela, de reconstrucción, sobre todo en las zonas afectadas por el doble sismo, de proyectos para desarrollar viviendas a largo plazo. Entonces, cuando hablamos de que estamos bien en el sector, de que está garantizado el abastecimiento, ¿por cuánto tiempo? No, está garantizado por mucho tiempo, porque son empresas venezolanas, la mayoría con una gran tradición, las empresas de arcilla, las empresas de granito, las empresas de cemento, las empresas de... Básicamente está garantizada la producción de esos elementos. Eso nos garantiza a nosotros que vamos a tener materia prima por mucho tiempo. ¿Qué se necesitaría, señor Arnaldo, para seguir impulsando y potenciando esta industria en función de lo que hemos vivido? Venimos además de 2 terremotos, sabemos que estamos todos apostando y trabajando por el país, bueno, pero entendiendo que también aún seguimos con medidas coercitivas unilaterales que quizás, bueno, nos generan algunas trabas para traer quizás algo de afuera que pudiese servir en alguna de estas compañías. ¿Qué nos diría usted al respecto? ¿Qué beneficios también nos traería como país? Las medidas coercitivas unilaterales generaron un gran problema para el país. Generaron muchas dificultades para los sectores productores industriales, generaron, bueno, de eso hay un cuento largo. La verdad es que generaron muchos problemas, pero eso de alguna manera se ha ido solventando con las políticas que ha tenido el Estado venezolano en este momento, que básicamente han permitido que por ahí nos metamos y vamos poco a poco. En estos momentos, ¿ustedes están participando en algún proyecto o han sido llamados ya a participar, a presentar opciones para desarrollar proyectos habitacionales para atender la situación generada por el doble sismo? No, nosotros en particular proyectos habitacionales no, pero hay otro tipo de proyectos que sí hemos estado atendiendo del mismo Estado y... Eso no se ha detenido, o sea, el trabajo de ustedes no se ha detenido. No, para siguieron. nada, en ningún momento. Qué bueno. Y eso además ha generado empleos también. ¿Usted cómo está en el Sí. tema de la generación de empleos? Sí, bueno, va muy bien, va en franco crecimiento, va el país de alguna manera recuperando su estatus anterior, en líneas generales va muy bien. Podemos decir que el sector construcción está reactivándose, está no solamente garantizando calidad en los materiales de construcción que se necesitan en estos momentos para desarrollar los proyectos habitacionales, sino que también además está generando empleo y está dando muestras de avanzar en medio de las sanciones. Sí, absolutamente, absolutamente. Hemos ido avanzando. Los venezolanos somos unos bregadores, unos luchadores. Nos ponen sanciones y las sanciones las toreamos de alguna manera. En el marco de la peregrinación económica que se hizo en nuestro país antes del 24 de junio, usted como empresario del sector construcción participó, se sumó, fue llamado. ¿Cómo vio este alineamiento del gobierno, esta política que desarrolló el gobierno antes del 24 de junio, justamente para, en materia económica, buscar la reactivación de todos los sectores productivos del país? Básicamente lo leí por los medios, escuché el llamado generalizado que hizo el gobierno nacional, me pareció muy interesante y de alguna manera eso, pero básicamente nosotros hemos estado centrados en lo que nos corresponde, pues. Usted, como parte de lo que es el sector construcción, además que vemos que es un tema de tradición, se puede decir hasta familiar, se relaciona con otros empresarios y empresarias también del mismo nicho. ¿Cuál es la percepción que usted nos pudiese contar de esa alianza, de ese trabajo mancomunado, de ese nicho particular de la construcción de Venezuela? Sí, básicamente que empresas se vinculan, terminan intervinculadas entre ellas, distintas empresas del sector construcción, con otras, o sea, los graniteros con
la gente que hace arcillas, los que hacen arcilla con los que hacen caliza, los que hacen caliza con los que hacen cemento, los que hacen cemento con la parte de otros minerales no metálicos como tal. Bueno, es atendiendo al llamado que ha hecho el Gobierno Nacional, una muestra del sector privado, empresarial, de la construcción de nuestro país, donde, bueno, nos indica que además de garantizar los materiales, también se están generando empleos y todo esto conlleva a contribuir a la dinamización de la economía de nuestro país. Y es uno de los temas que hemos venido analizando porque es importante explicar y conocer hasta dónde la economía venezolana se encuentra en estos momentos con todos estos aportes que hacen los diferentes sectores productivos del país para lograr ese crecimiento y cumplir con las metas y las expectativas que se han trazado en el segundo semestre del año 2026. Nos corresponde hacer una nueva pausa, pero usted continúa con nosotros. Ya venimos. Ya venimos. Gracias por continuar con nosotros. Está acá en los estudios Arnoldo García, representante del sector construcción de nuestro país, empresario venezolano, que, bueno, nos está explicando un poco cómo se encuentra el sector construcción en estos momentos, tomando en cuenta las expectativas que hay de crecimiento y su aporte a la economía nacional. Y además de explicarnos la situación actual del sector construcción, también queremos en esta parte, en estos minutos, dedicarle un poquito al tema de la calidad de las construcciones en nuestro país, sobre todo en las viviendas, tomando en cuenta, María Gabriela, porque se van a desarrollar proyectos habitacionales en nuestro país donde deben ser tomados en cuenta no solamente el estudio del suelo, Sí. sino también hay otras cualidades desde el punto de vista técnico, condiciones que garanticen que sean viviendas estables. Y justamente ustedes, tengo entendido que en conjunto con el Colegio de Ingenieros de Venezuela, pues están cuidando todos estos detalles, esta calidad de los proyectos habitacionales que sean sismo resistentes. Sí, así es, así es. Hemos estado trabajando, hemos ido trabajando básicamente con el Colegio de Ingenieros, básicamente eso, un trabajo de mucha calidad, con unas normas sismo resistentes, están aprobadas luego de recientemente, y básicamente es un trabajo de calidad. ¿Cómo es esa labor, señor Arnoldo, cuando van? Bueno, primero el hecho de que se hayan encontrado, ¿no? Y que todos los ingenieros del país, todos los especialistas se hayan puesto a disposición de la contingencia que nos agarró en ese momento, se pudiese decir, o que nos ocupó, exacto. ¿Cómo fue entonces ese encuentro y cómo es esa labor diaria para que quienes nos vean a esta hora pues lo entiendan, ¿no? Porque evidentemente ahorita lo que más nos preocupan a todos es dónde vivimos, es nuestra casa, nuestro hogar. Y bueno, ahorita nosotros, no sé cómo usted vivió lo que fue ese sismo, incluso recientemente vivimos uno de 4.6. Yo en lo particular me asusté. No, la gente tiene que tener mucha tranquilidad. Eso es una réplica. Los sismos suelen ser muy violentos y suelen tener un periodo de réplica que puede durar 3 meses como puede durar 5, pero son réplicas mucho más suaves. Un sismo de 1 grado sobre otro ya es 32 veces, cada punto es 32 veces mayor al punto anterior. Hay que tener mucha tranquilidad que no va a pasar absolutamente nada en el país. ¿Y esas evaluaciones cómo las han venido haciendo? Básicamente con sismólogos, Okay. ingenieros sismólogos que conocen exactamente la materia, que saben por dónde pasan las fallas en Caracas, etcétera. Ahora, fíjese, también en el marco de esta preparación que tenemos que tener a todo nivel, ustedes como constructores, nosotros como periodistas, la ciudadanía en general, prepararse y comenzar a cultivar esa cultura sísmica, antisísmica en nuestro país. ¿Ustedes han tenido experiencia o hay interés en conocer las experiencias, por ejemplo, a nivel de construcción sismo resistente en otros países de la región, por ejemplo? Sí, sería muy interesante conocer las normativas de construcción que tiene Perú y que tiene Chile, que son 2 países sísmicos del continente. Tanto Perú como Chile, básicamente Perú al sur, la zona donde está Arequipa, y Chile hacia el norte. Ahí empieza lo que es la falla, una gran falla, que es la falla del Pacífico, el Correa del Pacífico creo que se llama, que termina en Japón, y en Japón también hay grandes sismos.
Japón también es otro sitio muy interesante para la cultura sísmica, un poco para enseñarnos. Básicamente eso. Vimos que recientemente incluso en Perú hubo un sismo fuerte de más de 7. 7.2. Y eso nos genera a nosotros también allí, bueno, el evaluar y el intercambiar, ¿no? Cómo nosotros lo vivimos, cómo lo están viviendo los otros países y cuáles son estas medidas que tenemos que tomar. Les voy a contar una cosa. En Perú casi no hubo víctimas. Básicamente, tienen una cultura sísmica tremenda. Tienen una normativa en las construcciones fabulosa. Y Chile también, al norte de Chile y al sur del Perú existe empieza lo que es la falla de Nazca. Básicamente eso. Y lo que es el trabajo de la construcción, usted que además es conocedor de la materia, ¿cómo son estas construcciones en estos países? ¿Son similares a las nuestras? Son antisísmicas porque básicamente tienen pocos pisos, pocos niveles y la densidad poblacional es muy baja. Al ser la densidad poblacional muy baja en esas ciudades, pues relativamente muy baja las consecuencias de un sismo. ¿Es recomendable entonces desarrollar proyectos en materia habitacional en nuestro país en zonas como por ejemplo hacia el sur de Venezuela, zonas que no estén tan pobladas para llegar allí con estos nuevos desarrollos habitacionales que sean sismorresistentes? Correcto. El Estado Bolívar es fabuloso, forma parte de la zona más antigua del planeta, el granito del Estado Bolívar y del norte de Brasil. También es una zona casi no sísmica. Sería fabuloso un desarrollo habitacional en esas zonas, hacia esas zonas, porque son muy seguras. Usted nos hablaba del Estado Bolívar. ¿Qué otra región usted pudiese decir es justamente apta para estas construcciones, para quizás desarrollar estos grandes, se puede decir, urbanismos que necesitamos ahorita para también atender a la familia? El Estado Apure, el Estado Cojedes hacia el sur, son zonas muy buenas. Y que además deben ser zonas que presenten soluciones integrales a quienes van a hacer vida allí. Recientemente la presidenta Delcy Rodríguez, cuando hacía una visita en Ciudad Caribe, hablaba de la importancia de desarrollar proyectos que sean ciudades integrales, que cuenten con los diferentes servicios, no solamente que se les ofrezca una vivienda, sino también la posibilidad de desarrollar todo lo que es el entorno dentro de la misma zona. Ustedes también como constructores, empresarios, ¿tienen esa visión integral a la hora de desarrollar un proyecto habitacional? Sí, correcto. Ciudad Caribe es un ejemplo de eso. Es una ciudad habitacional, está ubicada en una zona relativamente segura, básicamente ahí es poco lo que puede ocurrir. Es una zona, es muy bueno eso. Excelente, señor Arnaldo. Hablando justamente de lo que tiene que ver con la construcción, usted me dijo canteras y mármoles. Canteras y mármoles. Es una empresa, ya venimos diciendo que es una empresa tradicional de años y años de trabajo. Correcto. No se compara además el mármol que nosotros tenemos y la calidad de nuestro material con otro. Correcto. Cómo justamente, bueno, se tomó en estos otros países a donde hacía presencia su material el hecho de que en este momento pues se dio una instrucción para atender justamente los desarrollos habitacionales y las necesidades acá. Lo han llamado, le han dicho, mire, ¿cuándo van a retomar? ¿Cuándo van a seguir exportando? Bueno, un poquito, pues siempre existe la ansiedad de los antiguos clientes. Mira, no han exportado más a Alemania, por ejemplo. Teníamos unos clientes en Alemania, en Rusia también, en China también. Piden mucho el granito venezolano, un granito que es rojo, más por una cultura de ellos, sobre el granito rojo, que otra cosa. Las bodas de los occidentales son blancas, las de los chinos son rojas. Los restaurantes son rojos también. Exacto. Y como eso, muchas otras cosas. Su bandera es roja completamente. Bueno, por ahí va la tendencia, pero La prioridad en estos momentos es atender al país, y atender al mercado nacional. Y bueno, es una muestra además del compromiso y la solidaridad de usted como empresario, del sector que representa, de esos productos que se fabrican aquí. En este caso nos hablaba de los materiales no metálicos, en especial el granito, se queden acá en Venezuela y apoyen estos proyectos habitacionales que se van a desarrollar en nuestro país.
Vamos a Correcto. darle las gracias por habernos acompañado y darnos esta visión de todo lo que es su aporte al sector construcción No, a en ustedes, nuestro país. A ustedes, Gracias favor. por estar acá con nosotros, señor Muchísimas Arnoldo. gracias, señor No, Arnoldo. gracias a ustedes. Por su mensaje también a la familia venezolana, entender que tenemos un sector privado comprometido con el país, sobre todo en este caso el sector construcción. Sabemos, así con la experiencia del señor Arnoldo, que muchas de estas empresas tienen años en nuestro país, dedicándose a nuestro país y también llevando este tipo de materiales fuera de nuestras fronteras para seguir levantando la bandera de Venezuela por todo lo alto con productos de calidad de exportación. 6:37 minutos de la tarde, vamos a un corte y regresamos con mucho más. Bueno, y vamos a seguir analizando otros temas, María Gabriela, que también son noticia y que queremos compartir a esta hora con ustedes, porque Venezuela no se detiene en su desarrollo. Justamente el Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos de la Universidad Simón Rodríguez en los Altos Mirandinos impulsa el proyecto Aves, que tiene como finalidad el mejoramiento de la genética de gallinas ponedoras para extender los pies de crías y fortalecer su nivel de producción. Nuestra compañera Lorena Arismendi nos comparte el siguiente trabajo especial. Vamos a verlo. Entre las montañas y el clima fresco de San Antonio de los Altos, en el estado Miranda, se encuentra el Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos de la Universidad Simón Rodríguez, desarrollando proyectos productivos de investigación. Hoy conoceremos de cerca, junto a ustedes, el proyecto Aves. En este momento nos encontramos en el IDECIT, en el Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos de la Universidad Simón Rodríguez, desarrollando un proyecto maravilloso, el proyecto Aves. Específicamente en este momento estamos en sus corrales con dos compañías muy importantes, además que nos estarán hablando sobre este proyecto, el rector de esta universidad, Pedro Vicente, y además la directora del IDECIT, Merglé Romero, para conversar un poco sobre este proyecto Aves que ha surgido con tanta fuerza. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, bueno, este es un proyecto bandera de nuestra Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, que se lleva a cabo desde el IDECIT desde hace muchos años, pero que bueno, luego de la pandemia había disminuido en su fortaleza y hemos venido retomando. Aquí vemos la presencia de 211 gallinas y 51 gallos, que es lo que estamos ahorita reanimando el pie de cría, porque también adquirimos unas incubadoras y allá abajo tenemos los pollitos que ya empezaron a nacer y algunos polluelos que nacieron en la primera camada de los que introdujimos ahí de sus huevos. Cuando llegamos estaban poniendo muy poco las gallinas porque estaban mal alimentadas. Bueno, mejoramos la alimentación con mejores elementos proteicos y ya hoy tenemos un promedio de 100 huevos diarios y eso lo estamos aumentando no solamente para aumentar el pie de cría, sino también para poder mejorar la genética que se viene desarrollando desde este instituto de investigación. Usted va a escuchar a lo largo de este reporte especial pues muchos sonidos de los gallos. Además estamos justamente en una de las horas donde están pues poniendo esos huevos, que es precisamente el fin y el desarrollo de este proyecto de investigación. Pero quisiéramos profundizar un poco, señora Merglé, directora del IDECIT, sobre pues lo que es el inicio de este proyecto, cuál es la finalidad, el objetivo. Entendemos que están además en compañías de científicos especializados en el área. Sí, bueno, de verdad que ha sido un trabajo arduo, pero solo no se hace. Aquí hay un equipo de investigadores que vienen haciendo el desarrollo de este trabajo desde hace muchos años. Desde este momento que yo recibí la dirección, se ha hecho la recuperación de todo lo que es la infraestructura, buscando tranquilidad y comodidad a las gallinas. Se ha hecho un trabajo también de la recuperación de la genética. Ustedes, como podrán visualizar, cada gallo con sus gallinas, de manera de que se pueda mantener la recuperación como tal de la genética. Hemos logrado la obtención y el avance desde 5 huevos a 100, como lo había dicho nuestro rector. De verdad que bueno, dentro de todo el avance, como les dije, buscando la comodidad, colocando lo que son los nidales como tal, para que ellas tengan su lugar específico para lo que es la postura, se ha logrado el ascenso de esa cantidad a 100.
de este proyecto, todo lo que se ha obtenido se ha llevado a la Estación Experimental Cataurito. Tenemos una incubadora con una capacidad de 15.000 huevos y bueno, en este momento estamos retomando la parte de la incubación. Esta incubación en estos momentos nos ha dado un resultado de 108 huevos que se colocaron a incubar, salieron 60. Y las incubadoras que tenemos internamente en el IDESI, tenemos 3 incubadoras. También colocamos huevos a fertilizar. Ha sido un proyecto también de inicio, arriesgándonos a todo, pero hemos logrado la obtención de 12 pollitos hasta este momento. Estamos hablando además que estas incubadoras, rector, son obtenidas por parte de la misma Universidad Simón Rodríguez, precisamente pues para seguir en este proyecto, avanzando en este proyecto y en el objetivo final. Quisiéramos hablar también sobre el tema socioproductivo, porque ha pasado de un corral también a involucrar, a incorporar a la comunidad. Quisiera que nos comentara un poco. Sí, además del proyecto AVE, que ya es donde estamos ahorita, tenemos también unos viveros que estamos generando la producción de unas plántulas de café para también trabajarla en conjunto con nuestras estaciones experimentales y con la comunidad. Pero adicional a eso, la comunidad que está al entorno del IDESIP, con su comuna, en una de las consultas populares, le aprobaron un proyecto de hidropónicos y organopónicos y bueno, ellos establecieron relación con nosotros y en una parte de nuestros espacios están implementando un trabajo con los organopónicos y los hidropónicos para también fortalecer la parte agroecológica acá desde el IDESIP. Vénganse para acá para que la cámara pueda acercarse y ver lo que son estas posturas que le acaban de sacar el día de hoy. Estas posturas, como ustedes comentaban pues hace unos instantes, 100 posturas están ahora mismo pues estas gallinas produciendo un proyecto maravilloso que usted por supuesto seguirá teniendo todos los detalles por acá a través de nuestra pantalla venezolana de televisión. Seguimos recorriendo los corrales, ¿les parece? Sí, por supuesto. Johnny González, investigador del proyecto Aves, da cuido a 211 gallinas ponedoras y 51 gallos de 3 estirpes. Para él, representa más que un proyecto. Es el corazón puesto en el desarrollo de esta investigación histórica, que hoy alcanza una producción diaria de 100 huevos en promedio y continúan avanzando en el mejoramiento de la genética para extender los pies de cría. De los cruces, por ejemplo, de un gallo BN, de un gallo R7, que posiblemente esta pudiera, supongamos que este es un gallito R7, ¿sí? Con un gallito R7, con una gallina BN1, nosotros tenemos nuestro cruce que es Cataurito Azabache. Ese cruce, indudablemente, ella tiene genética para ponedora y el gallito también. El resultado va a ser una gallinita ponedora. ¿Cuál va a ser posiblemente el nivel de postura? Bueno, lo que representa y lo que tienen ellos en su genética, entre 280 y 300 huevos al año. Otro proyecto en desarrollo es la siembra de 3.000 colinos en campo de semillas de café de especialidad. Este piloto inició en abril de este año 2026 con la germinación de las primeras semillas que ya para el año 2029 se estima logren alcanzar un pico de producción de 3.000 kilos de café aproximadamente por hectárea. Usted viene de Los Andes De San Simón Estado Táchira, del municipio de Simón Rodríguez. y toda la vida ha producido café. Mi familia toda la vida produjo café. O sea, es un matrimonio forzado, hermoso. Y es agroecólogo además. Somos agroecólogos y tengo una maestría en agroecología. Soy el coordinador del laboratorio de entomología. ¿Es considerado una fruta el café? Claro, Ok. es una fruta. Entonces, ¿y qué hacemos con la pulpa? Bueno, se desperdicia, ¿no? La estamos trabajando con la bioconversión con las lombrices y la mosca soldado negro, que estamos también en ese proyecto. ¿Qué significa para usted el café? Vida. Vida, porque el café es uno de los pocos cultivos que es amigable con el ambiente. Lo tienes que sembrar en combinación con musáceas, o sea, con plátanos, cambures, y él siempre va a generar agua, él va a generar sombra, va a generar microclimas espectaculares donde vas a tener mucha vida de insectos y
y de aves que van a estar polinizando para allí para acá. El café es vida. Lo que ustedes ven en pantalla es el tipo BN2, que es uno de los 3 tipos de estirpe de las gallinas que tienen en este proyecto de investigación. Un proyecto de investigación además que inició desde el año 1981 por el profesor González Delfino, quien pues inicia este proyecto y ahora mismo está con tanta fuerza, ha tenido sus altibajos y la finalidad es precisamente pues desarrollar un tipo de genética de muy alta resistencia, de muy buena productividad, además y que se adapte a todos los tipos de clima, ¿no es así? Sí, claro, la idea es que este tipo de gallinas no tenga necesidad de tantas vacunas como tienen las gallinas comerciales y que además puedan estar en cualquier clima del país o de otra parte del planeta y tienen la misma resistencia y ya ha sido probado porque, bueno, lo hemos llevado a nuestras estaciones experimentales que están en el territorio nacional y a nuestros núcleos y a nuestras extensiones. Bueno, no está de más decir que nuestras casas de estudio sin estudiantes realmente no tendrían alguna finalidad. La invitación es para que vengan y hagan vida dentro de los espacios. Nosotros aquí podemos hacer las prácticas de todos los PNF y de igual forma todas las carreras como medicina veterinaria, en agroalimentación, agroecología. La parte de ingeniería en alimentos porque necesitamos hacer una proyección para el manejo de alimento agroecológico, ¿ok? Una alimentación alternativa que nos va a permitir separarnos un poco de la parte del mercado alimenticio. Entonces ese desarrollo se puede hacer desde aquí, es uno de los proyectos que tenemos desde el IDECIP y ir avanzando en que todas estas gallinas puedan ya ir llenando los espacios de las estaciones experimentales. También en las estaciones experimentales nuestros estudiantes tienen las puertas abiertas para llegar a hacer las prácticas de cada una de las carreras que se comparten aquí en el núcleo. Sí, en nuestra universidad no solamente está el Instituto de Estudios Científicos y Tecnológicos, que es donde estamos, sino también hay 4 estaciones experimentales. Adicional a ello tenemos 24 núcleos en el territorio nacional y 17 extensiones. Esa es más o menos la magnitud de la universidad que tenemos y tenemos carreras en el área de administración, en el área de educación, en el área agroecológica, en el área alimentaria, en el área también de la medicina veterinaria, de la fisioterapia, entre otras áreas que tenemos de conocimiento y que, bueno, estamos a la orden para cualquier persona que esté deseando estudiar alguna de nuestras carreras o programas de formación. Le agradecemos infinitamente por el recorrido, por mostrarle además a toda Venezuela este proyecto de investigación científica que agrupa también lo tecnológico y por supuesto lo agroalimentario, seguir impulsando además ese motor tan importante de nuestro país. Es compañía de su directora y además del rector de la Universidad, Simón Rodríguez Pedro Vicente, con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Así nos despedimos. Universidad Simón Rodríguez. Veamos entonces a nuestra compañera Lorena Arismendi con este hermoso reporte. A esta hora, Zulay, nos vamos a una pausa, pero ya seguimos con más información. Gracias por continuar con nosotros y seguimos revisando información de interés nacional. Ahora les comentamos que este viernes fue aprobada por la Asamblea Nacional de Venezuela en segunda discusión la reforma parcial a la ley contra la estafa inmobiliaria, la cual cambió de nombre y pasó a denominarse Ley de Promoción y Protección de la Construcción de Viviendas. Vamos de inmediato a compartir con ustedes un sonido del presidente de la Asamblea Nacional, doctor Jorge Rodríguez, donde nos explica esta decisión del día de hoy. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar la segunda discusión
del proyecto de ley de promoción y protección de la construcción de viviendas. Sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. En consecuencia, se declara sancionada la ley de promoción y protección de la construcción de vivienda y se remite a la doctora Delcielodina Rodríguez Gómez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de su promulgación. Gracias, diputadas y diputados. Esta es la ley número 11 aprobada en el primer periodo de sesiones entre el 5 de enero y el 15 de agosto de 2026. Bueno, y la ley fue modificada y en esta nueva versión la finalidad de la misma se basa, entre otras prioridades, en generar condiciones y desarrollar mecanismos para la satisfacción progresiva del derecho humano a la vivienda, bajo un modelo de corresponsabilidad y obligaciones compartidas entre el Estado venezolano, las familias y el sector privado, así como también busca promover y fomentar el sector económico de la construcción y el sector inmobiliario para la construcción de inmuebles destinados a viviendas, estableciendo condiciones que garanticen la seguridad jurídica, transparencia, viabilidad financiera y el libre ejercicio de la actividad económica. El articulado está compuesto por 4 capítulos y 40 artículos. Y en la nueva ley Zulay, justamente de promoción y protección de construcción de viviendas, se incluyó un artículo inspirado en el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de viviendas. Allí justamente entonces vemos lo que es este articulado que se agrega en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no solo el acceso a la vivienda digna, sino también nos invita a humanizar, y tiene que ver mucho también con las relaciones familiares, sociales y comunitarias. Vamos a una pausa, pero al regreso seguimos ampliando este tema. Seguimos con ustedes en el Estudio 4 Venezolana de Televisión, Zulay Rosas y María Gabriela Rodríguez, analizando lo que ha sido esta nueva sesión de la Asamblea Nacional, en la que vemos se renueva, se reforma, incluso se le cambia el nombre a lo que es una ley que tiene que ver con la vivienda. Para ello vino corriendo a la Asamblea Nacional el diputado ingeniero también Rigel Sergen, quien tiene una historia de lucha por las viviendas dignas, por el acceso a las viviendas, por el trabajo de las viviendas, y bueno, vemos que vino con la ley en la mano, subrayada, y con ese debate también candente directamente de la Asamblea Nacional, un poco que nos hable justamente de lo que tiene que ver con el nombre, qué significado, ¿no? Cambiar de lo que es un nombre a otro que nos da, y un articulado que se agrega que nos da y que nos habla de algo más allá del derecho a la vivienda, una vivienda digna, ¿no? Sí, bueno, gracias por la oportunidad de debatir y que la población de Venezuela conozca el trabajo que estamos haciendo de la Asamblea Nacional en un tema tan importante como es el derecho a la vivienda, y en un contexto tan particular como hemos pasado luego del 24 de junio, que pone otra vez en debate este derecho fundamental humano. Y precisamente desde la Asamblea Nacional, el presidente Jorge Rodríguez, luego de ese doblete sísmico, estableció una comisión especial que unificó el trabajo de la Comisión Permanente de Administración y Servicios y la Comisión Permanente de Desarrollo Social, y trabajamos 2 leyes que tienen que ver con el acceso de la vivienda en el mercado, ¿no? En el mercado de la oferta y la demanda, que particularmente garantiza este derecho a un sector importante
de la población y que es distinto a las políticas de vivienda y hábitat que se desarrollan como interés social, que conocemos ahorita con la política de la Gran Misión Vivienda Venezuela, que ha también favorecido a un enorme sector de la población. Entonces, lo primero, decir que allí se demuestra la amplitud de garantías a todos los sectores de la población y estas dos leyes tienen que ver con eso. Esta segunda ley que acabamos de aprobar en segunda discusión el día de hoy, anteriormente era conocida como la Ley contra la Estafa Inmobiliaria, que surgió en el año finales del 2010, en el año 2011, precisamente por miles de denuncias que personas, familias de la clase media alta, estaban sufriendo, bueno, porque hicieron el sacrificio de sus ahorros de toda una vida, de su trabajo cotidiano, en colocarlos en la oportunidad de tener una vivienda definitiva, una vivienda en propiedad. Y bueno, varias de estas familias, bastantes, bueno, no salieron perjudicadas y bueno, estaban considerando que eran estafadas. Hicimos una ley en ese momento, en el año 2011. Que atendió esa necesidad. Que atendía una necesidad, una coyuntura particular. Y bueno, luego de esto que hemos vivido, nos dimos a la tarea de revisarla, el cambio del nombre que precisaba. Pasa de estafa inmobiliaria a una ley de protección y también de promoción de la construcción de vivienda. Es decir, es en el mercado primario de vivienda, la nueva vivienda. Y el nombre te dice, bueno, que esta reforma ha sido una reforma sustantiva. No es solo de nombre, sino en profundidad de los principios que establece la ley. ¿Qué sucedió en el debate que nos dimos? Bueno, incluso en el primer debate no estaba considerado el nombre, pero bueno, nos reunimos con varios sectores, en especial el sector inmobiliario privado, la Cámara Inmobiliaria, la Cámara de Construcción de Venezuela. Eso le iba a decir, ¿no? Es una construcción no solo de los diputados, en este caso, que forman parte de la Cámara y que están allí en debate constante, sino que también escucharon al sector que forma parte también de este sector. Sí, como debe ser, no solo escuchar, sino también asumir parte de las propuestas de ese parlamentarismo de calle. Y bueno, nos decían, bueno, que se sienten criminalizadas el sector inmobiliario, que ellos también reconocen que si hubo alguna empresa que realizó alguna estafa, bueno, y si formaban parte de su gremio, ellos, bueno, se distanciaban y si tenían que tomar alguna medida, lo hicieron en su momento. Pero que eso no significa que todo el que construye es un estafador, ¿no? Y creemos que eso es importante y bueno, por eso también reformamos, comenzamos hasta por el título. Y que la idea también era atraer nuevamente a ese sector inmobiliario que construye, que también se vio bastante afectado, bueno, precisamente por la situación económica que nosotros hemos vivido en los últimos años en nuestro país. Ellos nos mostraron también una gráfica y bueno, precisamente alrededor del año 2013, 2014, es que ellos vinieron en declive en la cantidad de viviendas que podían construir. Y en el momento que tuvieron un mayor auge fue entre el año 2006 y 2009, precisamente donde teníamos mejores condiciones económicas. Entonces esta ley, bueno, busca desde la normativa venezolana, bueno, poder generar ese incentivo y tener mejores condiciones, primero, bueno, para el sector que construye, que incluso es amplio. Se habla de promotores, de constructores, incluso hasta pudiera ser una cooperativa, estamos hablando de grandes constructores, pero también puede ser una empresa chiquita que está comenzando y que bueno, esta ley también le incentiva a poder generar viviendas para el mercado primario de la población. Protege al sector, busca la promoción también del sector construcción, además un motor que, como ya hemos venido conversando, está en franco crecimiento debido a la demanda de viviendas que hay en estos momentos, pero todo esto conlleva a darle seguridad jurídica al constructor, pero también tranquilidad a quien va a comprar. Sí, en efecto, serían a las dos partes, en este caso, bueno, unas personas que ponen en preventa un proyecto habitacional que no existe, que necesitan financiamiento, ese financiamiento viene de entes del Estado, particularmente de la banca pública o de la banca privada,
Cuando viene también de la banca privada, también podríamos decir, en segunda instancia, viene también del Estado, del financiamiento y de las políticas en materia crediticia que el Estado garantiza, pero de la misma forma también estas viviendas, este tipo de promoción de este tipo de viviendas, en un gran porcentaje, más del 50%, viene de lo que colocan las personas que son los futuros adquirientes, ¿no? Ese ahorro que ellos han hecho y bueno, que tienen unos recursos para poder dar una cierta inicial y que después van a cancelar durante la construcción de la vivienda. Esta ley, bueno, viene a garantizar los derechos de ambos, creo que eso también es muy importante, no es que, bueno, que ahora no pierde el carácter público, también es uno de los artículos que establece esta reforma profunda, porque bueno, no significa que también, bueno, ahora se va a permitir la estafa inmobiliaria, no, ni mucho menos. Se genera condiciones para que ese constructor pues, se le facilite la construcción de vivienda, pero también garantizar esos recursos que colocan las familias, ¿no? Creo que o sea, están involucrados diferentes sectores. Tanto el Estado tiene la posibilidad de facilitar el aporte a través de un crédito. La misma persona que va a comprar también puede aportar, hacer su aporte. Y el constructor, el sector privado, también pues coloca a su aporte dentro de todo este proceso. Sí, yo creo que si buscamos como la médula de esta reforma, tiene que ver un poco de cómo se manejan los recursos, quiénes manejan los recursos y podemos decir, cuando era la estafa inmobiliaria, hablamos, por ejemplo, de una fianza de fiel cumplimiento. Okay. Se le exigía al constructor una fianza de fiel cumplimiento que involucrara el 100% de la construcción. ¿Quién podía asumir una fianza del 100%? Una empresa muy grande que podía trabajar a pulmón propio, ¿no? Pero una empresa pequeña no lo podía hacer. ¿Y ahora? Y ahora se establece otro tipo de fianza, no de fianza, sino de un fideicomiso inmobiliario administrativo. Es un concepto nuevo que establece... Otra figura legal. Sí, una figura que va a garantizar el manejo de estos recursos, que es importante. ¿Qué quiere decir? Bueno, que los recursos pueden venir de un crédito bancario, tanto de la banca pública o privada, pero también de lo que coloca la gente, ¿no? Y este fideicomiso va a garantizar el manejo prudente de estos recursos. ¿Qué quiere decir prudente? Bueno, que se van a poder utilizar los recursos o la solicitud de nuevos recursos una vez que haya habido un avance físico de la obra, y es importante esto para poder utilizar ese fideicomiso o solicitar nuevos créditos hipotecarios o solicitarle a las personas, pago de ¿Hay un plazo de ese fideicomiso? Durante toda la obra. Durante toda la obra es que va a estar funcionando este fideicomiso. Incluso se establece algunas medidas a la hora de que, de que haya que la obra se paralice, por ejemplo, que la obra se paralice, exactamente. ¿Qué pasaba? Bueno, la ley contra la estafa inmobiliaria planteaba una intervención total del Ministerio de Hábitat y Vivienda. El Ministerio de Hábitat y Vivienda va a tener competencia con respecto a este tipo de construcciones, pero no va a tener la intervención total como antes se realizaba. Y la verdad es que, esa intervención total no se dio siempre. Okay. Existen alrededor entre 90 y 100 urbanismos que quedaron sin culminar. Ahora, por ejemplo, se establece a través del derecho civil, si se llega a paralizar la obra, un tribunal civil, no penal, porque también la ley contra la estafa inmobiliaria casi que pasaba al Ministerio Público el accionar cuando se consideraba una estafa inmobiliaria, y al final, no era ni lo uno ni lo otro, porque entonces no avanzaba tampoco la obra. Claro. En este caso será a través de una instancia civil donde, precisamente se garantizará el uso de este fideicomiso, y que incluso los adquirientes van a poder administrar, gerenciar, en el caso, supongamos, de que haya habido una falla imputable al constructor. Pero también las fallas pueden ser, por falta de pago de los futuros adquirientes de la vivienda, y también lo establece esta reforma de la ley, cosa que también nos parece importante. Diputado,
estamos hablando entonces de la Ley de Protección y Promoción de Construcción de Viviendas, conocida anteriormente como Ley contra la Estafa Inmobiliaria. Fue aprobada este viernes en segunda discusión. Nos habla de puntos claves de lo que ha sido esta reforma, más allá del nombre, son puntos profundos, quizás hablar de flexibilización de precios, plazos de entrega. Vemos lo que tiene que ver además con el derecho de, si llegase a ocurrir alguna irregularidad, ya no se tratará por lo que son los tribunales penales, sino también tribunales civiles. Hay una protección financiera para constructores y también garantías para los compradores. Queremos más detalles al respecto luego de la pausa. Ya seguimos con mucha más información. Hola a todas y a todos. Voy a aprovechar esta recta aquí en el aeropuerto de La Carlota para comunicarme con ustedes y decirles que hoy la Asamblea Nacional ha aprobado una ley de singular importancia. Hemos modificado de manera muy profunda la que anteriormente llamada Ley contra la Estafa Inmobiliaria y la hemos convertido en una nueva ley. Es la Ley de Promoción y Protección para la Construcción de Viviendas. Es una ley que protege a todos estos promotores, productores, constructores que estén dedicados al ramo de la construcción de viviendas y al mismo tiempo también protege a las compradoras y compradores de vivienda para que puedan acceder rápidamente a ellas y también para que se evite cualquier situación que atente contra el derecho que tienen las personas a tener una vivienda. Hemos creado un registro, por ley, un registro único para que los promotores y constructores deban inscribirse allí y también hemos establecido el régimen de promoción y protección de las nuevas viviendas y también el régimen sancionatorio. Les mando un abrazo a todas y a todos. Escuchábamos al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anotando también algunos tips allí que tenemos de esta información que él daba, ¿no? Hablaba de un registro único de constructores, pero antes de ello, diputado, dejábamos una pregunta al aire. Un poco los puntos claves de lo que fue esta reforma, más allá del nombre, cuáles son quizás esos cambios más profundos que repercutan y que en este momento están muy atentos a lo que pudiesen ser posibles compradores de estas viviendas del mercado primario y esos posibles constructores. Sí, hablamos de salir de la sanción penal a establecerlo en el ámbito civil si llega a existir algún conflicto, ¿no? De hecho, la ley también te establece los tipos de sanciones. Catalogamos 3 tipos de sanciones, de las menos graves a las más graves. La más grave tiene que ver precisamente cuando se utiliza este fondo a través de un fideicomiso para otros fines, porque ciertamente pasó. Nosotros tenemos, de la Asamblea Nacional, llegamos a recibir personas que denunciaban estafa inmobiliaria y nos demostraba, por ejemplo, alguna inmobiliaria que recibió crédito hipotecario tras crédito, tras crédito, tras crédito y al final no culminó el inmueble, la vivienda, el urbanismo, dependiendo de la magnitud de la obra. Y bueno, no lo utilizaron en el país, se lo llevaron, ¿no? Este fideicomiso garantiza que eso no suceda, ¿no? Y el régimen sancionatorio también. Pero incluso más allá de las sanciones, lo que busca la ley es poder culminar la obra, que se lleven en un tiempo prudencial. Antes también se establecía, por ejemplo, que se tenía, si la inmobiliaria decía que iba a culminar la vivienda en 6 meses, eran 6 meses. Y si se tardaba un día más, bueno, entraba en el régimen sancionatorio, ¿no? La verdad y la práctica de la ingeniería te dice, bueno, que ojalá fuera tan perfecto llevar una obra. Tan rápido, ¿no? O tan rápido. Y bueno, también con todas las vicisitudes que nosotros hemos tenido, sabemos que no es así de fácil. Y que bueno, hay que lograr ir destrancando también otras medidas que lo viene haciendo también la presidenta Delcy Rodríguez, y tiene que ver con el tema económico, ¿no? Si nosotros fortalecemos nuestra economía, bueno, vamos a fortalecer la industria de la construcción. Si nosotros también fortalecemos la formación, que también a propósito del sismo también, de la necesidad que tenemos, de la urgencia de poder construir viviendas, pero de construirla bien. Eso también es clave. Y adaptada a las normas sismorresistentes, que hoy estaba reunida la comisión especial también, haciendo un balance, y bueno, seguramente también la norma va a tener a través de Covenin, las normas Covenin, a través de Fondo Norma, eso se va a establecer. Pero esta ley, bueno, también plantea el tema de los permisos.
Y bueno, plantea también, bueno, que tiene que cumplir con toda la ingeniería civil, estructural, etcétera, bueno, para garantizar que se construya bien. ¿Y el estudio de suelo también lo incluye? El estudio del suelo también se habla, uno de los artículos que aprobamos el día de hoy establece que, bueno, el proyecto tiene que tener eso y precisamente no puede comenzar un proyecto habitacional si no tiene esos estudios, entre otros, de suelo, bueno, para garantizar la calidad de la obra y que también cumpla con la normativa sismo resistente. Seguridad para las familias, ¿no? Además, y tranquilidad. Quisiéramos insistir en este tema del registro para los constructores. Escuchábamos al presidente de la Asamblea Nacional haciendo desde ya ese llamado para que se inscriban. Apenas en la tarde de hoy, en el día de hoy, se aprobó esta nueva ley, pasa al Ejecutivo una vez que se promulgue en Gaceta Oficial, luego de que la presidenta la apruebe, pues ya la ley se hace efectiva. Pero el registro para los constructores, ¿cómo va a ser ese proceso? ¿Es necesario que el constructor, el empresario se registre allí para poder participar en estos proyectos de desarrollo habitacionales? Sí, bueno, va a haber una etapa donde el Ministerio con competencia, el Ministerio del Poder Popular para la Hábitat y la Vivienda, tiene que constituir ese registro único. La ley estableció en una disposición transitoria de 30 días. Okay. Hasta 30 días seguramente, y esperemos que sea así, puede estar listo antes. También, bueno, está por la aprobación de la presidenta, que también el presidente hoy, bueno, también firmó allí en plena sesión la carta para enviarlo a la presidenta Delcy Rodríguez. Y luego, en el debate, en las mesas, nosotros habíamos colocado 30 días para el registro de estos promotores, constructores, cooperativas, etcétera. Pero bueno, en el debate de hoy, incluso lo dijo el presidente de la Asamblea Nacional, bueno, que 30 días podía ser poco, y bueno, son 60 días para que también se puedan registrar estos promotores que, bueno, garanticen que los proyectos habitacionales se puedan realizar de la mejor forma y a través de este mecanismo que establece la ley. De la misma forma, también al final de la sesión del día de hoy, el presidente aprobó que esta comisión especial, va a seguir 30 días más, a pesar de que hoy cumplimos el objetivo, pero para hacer el seguimiento, y este puede ser parte del seguimiento que le vamos a hacer en conjunto, no solo con el ente con competencia, sino también con los privados, para lograr este registro lo más pronto posible. Y hablando de las necesidades de la Venezuela del día de hoy actualmente, luego de vivir el pasado 24 de junio 2 sismos, recientemente también vivimos un sismo, diputado, usted, el de 4.5.6, ¿qué hace usted cuando, a las 3, qué hace usted cuando ocurre un sismo? Usted que es ingeniero. No, bueno, lo primero no es actuar como ingeniero, es ver cómo está la familia, que creo que eso es lo que hacemos todos, ¿no? Eso fue lo que hice el 24 de junio. Sí, estaba durmiendo, yo no lo percibí, mi familia sí, y en el edificio lo percibieron todos. De hecho, en el grupo del edificio varios, generaron el tema de la novedad que se tuvo. Pero el 24 de junio lo primero que hice fue inspeccionar la vivienda que me encontraba, donde habito, antes de que existiera el protocolo, seguramente. Claro, en función de sus conocimientos, ¿no? Sí, a ver cómo están los elementos estructurales y después ver otras viviendas, ¿no? En donde uno ha participado, eso es lo que hacen los ingenieros también, bueno, porque son como los hijos, las hijas de uno, y hay un factor de sueño que uno le llama en la ingeniería, ¿no? Que uno piensa, bueno, esta vivienda en donde yo participé a nivel técnico, cómo se va a comportar a la hora de que venga un sismo, y eso no está calculado en la norma, pero sí en el pensar de uno. Y bueno, una de las cosas que uno como verifica. de su responsabilidad también, claro, como ingeniero. Incluso hay responsabilidad en nuestra norma como ingeniero, la responsabilidad que uno tiene ética, moral, pero bueno, también civil, de las construcciones que uno realiza y ejecuta. Y justamente siendo útil también en el momento de la contingencia, porque luego vimos entonces que eso formó parte de las labores, de las fases de trabajo que instruyó la presidenta Delcy, para, bueno, dar respuestas a las familias afectadas, a los venezolanos en función de lo que habíamos vivido. Y justamente para dar respuestas, bueno, quisiéramos saber, usted como ingeniero, ¿qué dice la ley sobre esos procedimientos y permisos que deben haber para esas justamente construcciones, hablando de lo que usted dice, ¿no? El tema de la responsabilidad.
Sí, mira, ahí incluso voy a hacer una autocrítica de parte y parte. Primero a los ciudadanos y ciudadanas en términos general y también a la profesión, a las constructoras. Nos hemos mal acostumbrado a no pedir permiso, a no llevar la bitácora de las rehabilitaciones, ¿No las crees que es porque transformaciones sea que muy hacemos. engorroso? Sí, también eso es la toma, por eso decía, es crítica de parte y parte. Entonces, bueno, la gente hace una remodelación y lo hace por su propia cuenta, ¿no? Hace una edificación que antes era residencial y bueno, en la práctica la convierten a otro uso y eso también es una responsabilidad a nivel de ingeniería porque cuando uno hace los cálculos, ahí lo que son las cargas permanentes y las cargas variables, bueno, son las personas y los equipos, ¿no? Entonces, si yo tengo una residencia, es distinta a las cargas variables que voy a tener a si va a ser un depósito, ¿no? Incluso hay tipos de máquinas, como las que podemos ver en este estudio, bueno, que también tienen otro uso y son otro tipo de cargas, ¿no? Y si yo hago ese cambio de uso, eso lo tengo que llevar a la ingeniería municipal y a control urbano, como se llame, y bueno, no lo llevamos. Pero ahí está la otra parte de la crítica, bueno, entonces a veces no voy para allá porque digo, no, es que no me dan respuesta. No, es que eso se tarda mucho y yo necesito hacer esa recuperación, esa rehabilitación, etc. Bueno, precisamente esta ley establece un procedimiento bien claro, no solapa también las funciones que tiene que tener cada quien, es decir, el Ministerio de Vivienda, las alcaldías y los entes que dependen de distintos servicios como el agua, la electricidad, que también tienen que ser permisados, ¿no? Y bueno, establece que se le debe de dar respuesta. Creo que esto también es una garantía para los constructores, para cuidar también su patrimonio económico, etcétera, y también para los que van a adquirir esa vivienda para que no se tarde tanto tiempo imputable a un proceso burocrático. Pues. Pero la respuesta se la tiene que dar o la aprobación el ente municipal. Sí, es el ente municipal a través de la llamada, algunos le llaman control urbano, otros le llaman ingeniería municipal. ¿Y qué pasa en ese caso para que ustedes articulen y haya esa respuesta efectiva por parte del constructor, la persona que va a desarrollar la obra? Bueno, establece unos tiempos en los que tiene que responder la ingeniería municipal. En este caso, yo creo que una de las tareas que tienen que hacer las alcaldías, por eso también hablaba de la autocrítica, es fortalecer las ingenierías municipales. Tiene que tener un personal calificado también para hacer la revisión de los proyectos, en especial para revisar los cálculos estructurales de las obras, porque bueno, ya la experiencia que ellos tienen, hay elementos para ver si cumplen con la zonificación, que es rápido, pero una revisión de los cálculos estructurales, bueno, hay que hacerlo con el detalle, ¿no? Pero bueno, se establece, algunos procedimientos pueden ser 30 días y también se establecen algunas sanciones administrativas a los funcionarios que hagan caso omiso a ese tiempo o que aprueben algunas permisologías sin estar cumpliendo con lo que establece la norma. Con quizás algunas de las necesidades que son allí esenciales, importantes. Por ejemplo, lo que hablábamos, el tema de los estudios de suelo. Bueno, no te presentan el estudio de suelo y tú se lo apruebas. Bueno, ¿qué está pasando allí? Algo raro pasó, ¿no? Entonces también allí se establecen las sanciones o se llaman a las leyes que tienen que ver con la responsabilidad que tiene un servidor público en ese caso. Pero yo creo que es importante que se haya establecido los tiempos de cada ente, tanto para las alcaldías como para el Ministerio de Vivienda también, como para los entes competentes de los distintos servicios, bueno, para que no sea eterno la espera, ¿no? Y eso yo creo que también en ese ámbito, en el debate que se dio, hubo un sector que plantea, no, mira, nosotros creemos que esa ley hay que derogarla y nos tenemos que regir por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que es una ley del año 87, y sí, es una ley orgánica, y creemos que esa ley hay que revisarla. Desde hace rato creemos que hay que revisarla porque tampoco se está cumpliendo y bueno, la forma de habitar también se ha transformado. Pero esa ley no te va a resolver este tema burocrático que sí lo está resolviendo esta ley. Y eso es uno de los tantos atractivos que también nos habían dicho los sectores de la construcción que nos ha dicho, mira, sí, nosotros creemos que hay que reformarla, y son este punto, y uno de lo que planteaba son estos trámites burocráticos. Para la generación del fideicomiso, por ejemplo, también se plantea, bueno, que el ente administrativo, el SAREN,
bueno, tampoco va a hacer un procedimiento en donde tenga que pagar tantos tributos por ese fideicomiso, ¿no? Y eso también es un incentivo porque no va a ser un dinero allí que va a desalbonzar a alguien, por lo general el comprador, sino bueno, eso va a ayudar también a que no se dé, como también el tema de la tierra. A veces hay un constructor que puede tener la fuerza, puede tener las maquinarias, puede tener la capacidad técnica para hacer un proyecto a nivel de la ingeniería de detalle, sismorresistente, etcétera, pero no tiene un terreno para desarrollar un proyecto de vivienda. Bueno, hay un artículo también que establece que el Estado va a incentivar el uso de tierra pública y va a generar los mecanismos para tal fin, ¿no? Para que pueda allí construir. Sí, es importante porque entonces se garantiza lo que ustedes decían al principio, que es el artículo 82 de nuestra Constitución, que dice que el derecho a la vivienda es corresponsabilidad del Estado y de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ese artículo, por ejemplo, desarrolla esa corresponsabilidad. El Estado coloca la tierra y los ciudadanos y ciudadanas, bueno, también hace su parte, ya sea los constructores o ya sea los que están adquiriendo esa vivienda con aportar parte del financiamiento para construir esa vivienda. 40 artículos, 4 capítulos. Creo que el trabajo que ahora viene es importante fortalecerlo porque hay que dar a conocer todas las ventajas de este nuevo instrumento legal. Momentos cuando en el país el motor construcción se reactiva, se están generando incentivos y del Ejecutivo Nacional se han dado políticas que buscan justamente a ese beneficio, no solamente para el que construye, sino también en este caso para el que va a comprar. Pero hay detalles que se trata y que quizás en algún momento el análisis que pudiéramos hacer escapan de las manos del constructor, como esto que estamos comentando, la aprobación por parte de otros entes. Esa garantía, ¿cómo se va a articular? Sí, bueno, por eso creo que es importante el carácter público que no pierde esta ley, el rol que tiene el Ministerio de Vivienda y Hábitat como el ente rector. El Ministerio de Vivienda y Hábitat siempre se ha articulado, en los últimos años por lo menos, siempre se ha articulado, tiene una mesa de servicios, o como se le haya llamado en esta nueva etapa, en donde se articula, bueno, con distintos entes, como por ejemplo Corpoelec, como por ejemplo el Ministerio para las Aguas, el Ministerio de Ecosocialismo también, que tiene que ver con el tema del impacto ambiental, con las alcaldías, y eso es una ventaja que sea el órgano rector de esta ley. ¿Por qué? Bueno, porque una vez que estén registrados los constructores, los promotores, y se tenga la necesidad de avanzar ya en etapa constructiva o se haya tardado la revisión de alguno de los proyectos para aprobar algún tipo de servicio, entonces el Ministerio de Vivienda y Hábitat, bueno, puede servir como enlace. Yo soy incluso testigo de varias denuncias que han hecho de familias, principalmente en las grandes ciudades. Estoy hablando de la Gran Caracas, estoy hablando del estado Aragua, principalmente Maracay, estoy hablando de Valencia, donde hay personas que se han acercado diciendo, bueno, que hay una estafa inmobiliaria. Estoy hablando también de Barquisimeto y a veces lo que le falta es un tema de servicio, solamente un transformador, y hay 20, 30, 40, 50 familias que no gozan del fruto de su trabajo precisamente porque falta una conexión de algunos servicios, ¿no? Entonces, bueno, creemos con que esta ley, donde también ataca la burocracia, va a servir no solo para los nuevos proyectos, sino también para darle respuesta a esas familias que se quedaron a la mitad de poder ver hecho realidad un sueño como es el derecho a la vivienda. Diputado, ¿hay algún tiempo estimado? Usted también, bueno, tiene esa experiencia como ingeniero. ¿En la ley se estipula o está escrito algo que tenga que ver con los tiempos de la construcción de una vivienda o el tiempo se coloca en lo que es el contrato entre los constructores y los compradores y ahí es que se evalúa si se cumple o no el tiempo? Quisiera que esta respuesta nos las dé al regresar de una pausa. Continuamos entonces con el diputado Rigel Selgen, quien nos habla de esta nueva ley aprobada en la Asamblea Nacional.
Seguimos aquí, bueno, un poco conversando también tras cámaras y conociendo los detalles de la nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional este viernes con el diputado Riger Sergen, quien tiene que ver además con lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda. Conocemos además su trayectoria de luchador social, de esos debates profundos de cómo la vivienda pues trasciende más allá de 4 paredes de un techo, pues es la construcción de un nuevo ser, es la estabilidad de una familia, es nuestro hogar, nuestro terruño y usted decía antes de irnos a la pausa, ¿no? Quienes apuestan y van y invierten sus ahorros están apostando por un sueño, que es justamente la vivienda. Esta nueva ley tiene estipulado, y le preguntaba justamente antes de irnos a la pauta, algún reglamento, alguno de esos artículos, de esos 40 artículos que tengan que ver con el tiempo. ¿Hay algún tiempo allí que le hable de que los constructores deben terminar las viviendas en cierto tiempo o eso es hablado en el contrato entre compradores y los constructores? ¿Cómo está? Sí, la ley anterior establecía incluso un artículo que hablaba de la culminación, de la fecha, que se tenía que colocar y era sine qua non y que no se podía pasar de esa fecha. Y bueno, la práctica es que, como decía, la práctica de la ingeniería ojalá se pueda cumplir incluso antes en la culminación de esa vivienda, pero sí, depende del tamaño del inmueble, de la fuerza que se tenga, tanto económica como constructiva, pero que a la hora de establecer los contratos de compraventa se tiene que establecer eso, ¿no? Que es importante que establece o sea, ya no es tan rígido como lo establecía la ley anterior, de hecho ese artículo se derogó, pero se plantea también en varios de los artículos que aprobamos hoy, bueno, que la revisión, por ejemplo, de eso que firman las partes, no se puede rescindir unilateralmente en el caso de los promotores inmobiliarios. Es decir, mira, no, yo no voy a cumplir con la fecha que había firmado en un principio, entonces, bueno, yo voy a rescindir unilateralmente ese compromiso que yo asumí, ¿no? O sea, tiene que estar pactado con la otra parte y no lo puede hacer de forma unilateral, ¿no? Entonces eso garantiza, entre otras cosas, de que sí se pueda culminar. También, bueno, se plantea algunas situaciones de causas mayores, ¿no? Allí también hay que revisar, bueno, cuáles pudieran ser esa causa mayor. Bueno, ahorita estamos pasando por una causa mayor de emergencia, como lo es un tema de un sismo. Entonces el reglamento también, que hoy también hablábamos, de que ese trabajo que vamos a hacer durante estos 30 días más de comisión especial, creo que sería importante para avanzar en el tema del reglamento. A veces también pasamos con leyes que se tardan años. También otro tema autocrítico, vamos a meternos nosotros mismos, ¿no? Hay leyes que todavía no tienen reglamento. Entonces, bueno, necesitamos adecuar el reglamento de esta ley, bueno, para ver, por ejemplo, establecer cuáles serían esas causas mayores que pudieran garantizar una prórroga para la culminación de la obra, ¿no? Pero ciertamente, bueno, dependerá del tamaño. Creemos que, bueno, también el reglamento tiene que establecer el tema del registro único y que creo que eso también va a ser importante porque no es lo mismo una empresa o un promotor que tenga una pequeña capacidad y diga, mira, yo voy a construir 10.000 viviendas, 20.000 viviendas y bueno, cuando tú revisas, bueno, toda su cartera no tiene esa capacidad. En cambio, si tú revisas y si hay alguna que sí tenga esa capacidad, bueno, evidentemente va a poder ir a la par. Por eso el registro único también es importante, bueno, para que cada quien, bueno, pueda asumir lo que pueda asumir según su fortaleza. O sea, yo como compradora, María Gabriela, voy a comprar una vivienda en este mercado primario. Debo entonces decirle a ese, en este caso, constructor, a ver, usted se registró, ¿no? Eso me va a dar a mí alguna validez. Sí, esa es una de las protecciones que hay. De hecho, son 4 requisitos que se establece, bueno, para poder dar ese inicio de obra y todo el proceso. Y uno de los requisitos es que esté inscrito allí. De hecho, si no está inscrito y supongamos que, bueno, la persona no sabe, ¿verdad? Tú estás... El ejemplo que estás diciendo, agárrate, llega un promotor con un maletín y te dice, mira, nosotros tenemos este proyecto y te enseña todo y bueno, tú confías y después ves que se tarda el inicio de la obra, tú y 20 personas más dan lo que han podido ahorrar, entonces la obra no comienza y cuando vas a revisar al Ministerio de Vivienda ves que no está
registrado. Bueno, esa es una sanción y está estipulado. No recuerdo si es grave, menos grave, pero bueno, fue lo que aprobamos si ese caso se llega a presentar. Fíjese que con el registro único de viviendas, de acuerdo a lo que nos ha explicado la ministra Paola Posani, que la hemos tenido acá justamente en este espacio, nos explica que todo es un proceso automatizado y al final se emite un certificado, pues que ese es el que te da la validez de que realmente está registrado y es información, además, es una data que se cruza a nivel nacional. Nos quedan ya pocos minutos, pero fíjese que queremos hacer un recordatorio en cuanto a esta ley que ha sido aprobada el día de hoy. Es la ley que busca proteger y también la promoción de la construcción de viviendas en nuestro país destinadas al mercado primario, pero también la Asamblea Nacional, en toda esta situación que estamos viviendo post-terremotos, aprobó la ley para el arrendamiento de viviendas destinadas al mercado secundario. Estos dos instrumentos legales son una muestra de cómo también van a ayudar a la reactivación del sector construcción en nuestro país, van a estimular y van a beneficiar. O sea, es todo un ecosistema donde participa el constructor, el comprador, el Estado, la banca también con el aporte de créditos. Y ustedes desde la Asamblea Nacional ratifican ese compromiso con el país. Sí, de la Asamblea Nacional, pero fundamentalmente del Ejecutivo. Y creo que la consigna de un solo gobierno, más allá de la independencia que hay de los poderes públicos, se demuestra en situaciones como esto y particularmente luego de la tragedia que tuvimos del sismo del 24 de junio, donde todo el Estado, el concepto del Estado como un todo, que incluye también a los ciudadanos y las ciudadanas, sean personas que necesitan esa vivienda o sea personas que están capacitadas. Que en este caso, con estas dos leyes, estamos hablando de uno de los sectores que construye vivienda. Yo lo he dicho también en otras entrevistas, existen 3 sectores que construyen vivienda, 3 sujetos, no 3 actores. El sujeto privado y particularmente estas dos leyes están, bueno, para atender este sector privado, esta ley, también la ley del régimen especial, porque es una ley de régimen especial de arrendamiento de vivienda, porque hay distintos tipos de arrendamientos, pero también hay otro sector, que es el Estado, que principalmente construye viviendas de interés social. Y también hay un marco jurídico que son las que rigen la Gran Misión Vivienda de Venezuela o la ley que comúnmente llamamos de regularización de la tierra urbana, que allí están los comités de tierra urbana. Pero hay otro gran sector que es muy importante y en términos cuantitativo y cualitativo también es el fundamental, que es el mismo pueblo organizado, que es lo que llamamos autoconstrucción y autogestión. Y en ciudades como Caracas representa el 70% de la vivienda que hemos construido. A veces creemos que la mayoría de las viviendas que existen han sido construidas o por el privado o por el Estado. Exacto. Y ha sido la misma gente, y esos son los sectores populares que están allí y que existen también y que los reconocemos. Y que bueno, también hay unas leyes que creemos que también hay que fortalecer en ese sentido. La presidenta también, estos días, a propósito de esa reunión con el Ministerio de Educación Universitaria y también con el INSE, bueno, llamó también a un registro a través del INSE, que es importante fortalecer esa instancia como un ente formador popular, masivo del pueblo organizado. De reconocimiento también de la experiencia, porque es que la mayoría de quienes construyen las viviendas del pueblo, justamente, los albañiles, los electricistas, son, bueno, en este caso mi papá es un señor albañil que trabajó toda su vida en albañilería y ese te habla de mampostería, y son los mismos que construyen estos mismos edificios. Lo que pasa es que de lunes a viernes, en el horario de trabajo, construyen estas viviendas en el sector privado como un asalariado y los fines de semana construyen sus propias viviendas en el sector popular o ayudan a la vecina, tienen una experiencia. Y entonces este llamado que ha hecho la presidenta Delcy Rodríguez precisamente es para ese conocimiento empírico que existe, aprendido también, bueno, poderle dar el valor técnico que tiene y poderlo hacer en una instancia que tiene un reconocimiento internacional como es el INSE, que es sumamente importante que fortalezcamos en esta instancia que estamos viviendo luego
luego del sismo y que bueno, también el tema de la formación está presente en esto, es decir, no es solo el tema de las leyes, es el tema de la formación, no es solo el tema de las leyes de la formación, es el tema económico. Aquí también se habla el tema del acceso a los créditos hipotecarios, eso nos parece importantísimo. También es el tema de la seguridad, hemos hablado con estas dos leyes, la seguridad jurídica. Eso también es importante y cuando hablamos de seguridad jurídica tiene que ver con la propiedad para el que la tiene, pero también el que no tiene propiedad. Y también decir que hay otra forma de seguridad jurídica. El arrendamiento de vivienda, una persona que no tiene vivienda en propiedad puede tener la seguridad jurídica de una vivienda siendo inquilino. ¿Qué necesita? Bueno, que si la van a desalojar o necesita entregar la vivienda, tenga un sitio donde se pueda reubicar y tampoco que lo especulen, ¿no? Y en caso tal, ese propietario necesita recuperar su vivienda, que la puede recuperar con todos los instrumentos jurídicos que hemos establecido. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y explicar los alcances de este nuevo instrumento legal aprobado por la Asamblea Nacional. Recuerden, ley para la promoción y la protección de la construcción de viviendas en nuestro país destinadas al mercado primario. Son 40 artículos que vamos a ir seguramente, María Gabriela, en los próximos espacios de Venezolana de Televisión, seguir insistiendo para que el pueblo conozca esta nueva herramienta legal con la que cuenta a la hora de adquirir una vivienda y también todas las garantías y la seguridad jurídica que se ha creado en el Estado venezolano para los constructores. Gracias, Zulay. Rigel Sergen con nosotros, diputado de la Asamblea Nacional. Gracias por acompañarnos. Zulay Rosas y María Gabriela Rodríguez. Será hasta la próxima. Feliz noche.